Bien, vamos a saludar con nuestro primer invitado, el doctor Jorge Acosta, jurista, con quien vamos a conversar los próximos minutos. Doctor Acosta, buenos días, gracias por aceptar conversar con Ecuador en directo. Bienvenido. Bueno, buenos días, muchas gracias. Les saludo a usted y a su importante audiencia. Gracias, doctor. Doctor, me gustaría entrar con el tema de la Corte Constitucional que intenta tal vez descabezar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Existen los argumentos, doctor, para que la Corte Constitucional destituya al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Bueno, yo diría primero que no comparto con el autoblindaje, entre comillas, que la Corte Constitucional se brindó ella misma, ¿no es cierto?, para que no puedan revisarse las decisiones y actuaciones de origen, de su origen. No las comparto, pero sin embargo es una resolución que está ahí y que nos obliga a todos los ecuatorianos, repito, nos guste o no nos guste, a obedecerla, a respetarla. Porque si no comenzamos respetándoles y las sentencias que están ya en firme, viviríamos en un caos, ¿no es cierto? Un caos total. Eso por un lado, quería aclarar este asunto. Por otro lado, yo creería que no hay los suficientes argumentos para proceder a la destitución del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por varias razones, ¿no? Y por varias razones. La primera es porque, por ejemplo, la peticionaria de la acción constitucional habida ante un juez ecuatoriano de provincia, ya fue formulada, según conozco, ante el propio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se pidió la conformación de una comisión para que examine las actuaciones del Trujillato, ¿no es cierto?, especialmente aquellas atinentes a la Corte Constitucional. Pero, ¿qué sucedió contra esa petición? No nos olvidemos de que, de acuerdo al artículo 28 de la Ley de Modernización, si la memoria no me es infiel, toda institución pública está obligada a contestar positiva o negativamente, o en cualquier sentido, ¿no es cierto?, al administrado que hace una petición, es decir, el derecho constitucional de petición. Y si guarda silencio, pues se observará como un hecho contrario a la Constitución y se podrá excitar ante las autoridades a quienes le corresponden la investigación y el juzgamiento penal. Entonces, tenía que contestarle en ese término, es decir, 15 días hábiles, la Corte, y efectivamente sucedió que el Consejo, y efectivamente sucedió que el Consejo le contestó a esta señora, negándole esa posibilidad, diciéndole que de acuerdo a la legislación, a las resoluciones, etcétera, etcétera, no es posible atender su pedido. Se lo niega, le dijo, ¿no? Ya le negó. Entonces esta dama concurrió donde un juez de derecho y logró que este juez ordene la conformación de una comisión que haga el análisis reclamado. Entonces ahí usted ya le tiene al Consejo de Participación y al mismo juez en una encrucijada. Si es que yo actúo en contra de las decisiones de la Corte Constitucional, la Corte me descabeza. Si es que no obedezco al juez, la orden del juez, obviamente por desacato estoy supuesto también a una destitución y a un enjuiciamiento penal, asimismo por desacato. Fíjese usted el imperativo bilateral que tiene el representante legal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero ahora nos preguntamos, la conformación de una comisión que haga el examen de esta parte del Trujillato,
significa que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social va a irse en contra de la Corte Constitucional. Yo creería que no, porque sea cual sea el resultado que conste en el informe de esa comisión, si es que algún día se llegara a formar, no tiene carácter vinculante, no es un imperativo para que se dejen de aplicar las reglas establecidas por el Trujillato para la existencia de la Corte Constitucional. Es decir, sería totalmente inocua. Es decir, no hay ningún ataque serio e inminente a la integridad física y jurídica de la Corte Constitucional. De modo que eso nos lleva a la otra lectura, a que la Corte Constitucional, con todas estas acciones, está mandando un mensaje a las instituciones en general, a la Asamblea cuando regrese la Asamblea, al Ejecutivo, al Judicial, al Electoral, al mismo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, diciéndoles, ojo, si es que ustedes se atreven a ir contra nuestra integridad jurídica, nosotros vamos a lanzarles, pues, un expediente que a lo mejor pueda llegar, si la fuerza de las circunstancias así lo vuelve imperativo, a una destitución de la autoridad que atente contra nuestra existencia. Por eso es que en estos momentos estamos viviendo no un ataque directo de la Corte Constitucional al Consejo y a su representante legal, sino más bien a una actividad, llamémosle preprocesal, ¿no es cierto? Preprocesal. A ver, veamos si han actuado mal. Ese señor juez, mándeme usted su resolución, mándeme una copia del expediente. Corte Superior, y ya le sorteó, mándenos una copia del sorteo. ¿Qué providencias ha dictado usted? Consejo de Participación Ciudadana, ¿hizo o no hizo la convocatoria? ¿Existen o no existen informes con respecto a este asunto? ¿Qué otras acciones anteriores y posteriores han ocurrido sobre este tema? En fin, se está rodeando de investigación para de ahí sacar las razones que les lleven a concluir si hay lugar o no al lugar de abrir un expediente con la finalidad de imponer una sanción a quien deba imponérsela. En este caso, el que más se le ve asomándose al peligro es al presidente del Consejo de Participación y Control Social, Participación Ciudadana y Control Social. Yo entonces concluyo en que si bien hay esta molestia, esta tensión, esta angustia, esta inseguridad, no hay razones para que se proceda con una medida draconiana de ese tamaño. Pero ya se está hablando como una especie de sentencia de muerte, lo que vendrá desde la Corte Constitucional, desde los medios de comunicación se habla de esa manera. Usted lo ha dicho. La chismografía, como siempre, se instala en un buen número de medios de comunicación, ¿no es cierto? Y se toma el ariete ya van a ver lo que les pasa a correístas, ya van a ver, porque el presidente y 2 o 3 de sus vocales son correístas, ya van a ver cómo les destituyen, ya van a ver cómo ustedes ya no podrán elegir o apoderarse de los otros poderes del Estado o de las otras autoridades de control. Y no se olvide también de que ellos, estos periodistas, entre comillas, estos comunicadores, así mismo entre comillas, están coadyuvando a la campaña electoral en este preciso momento de campaña, pues, ¿no? De campaña, pues están haciendo todo lo posible por desmerecer al grupo que se opone a quien aspira al continuismo en las mismas o peores circunstancias que las que estamos hoy viviendo en esta película de terror. Doctor, ¿qué pasaría si la Corte decide destituir al presidente del Consejo y a los otros vocales? Bueno, habría que determinar, primero tendría que determinar
¿quiénes son los que supuestamente han incumplido o han irrogado un ataque inmotivado, ilegal e inconstitucional contra la Corte? Primerito hay que determinar eso, para que la Corte pueda imponer una sanción, ¿no es cierto? Porque aprobar o improbar un informe interno no es infracción, no es falta alguna. De modo que a lo sumo, vamos al extremo, podría prescindir o destituir al presidente. Asumiría la vicepresidenta y para suplir a ella, para reemplazar a ella, habría que llamar a la que le siguió en votación, ¿no es cierto? Y si es que, misma cosa, cambiando únicamente el número, si es que tumban a 2 o tumban a 3, habría el reemplazo y la Corte y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social seguiría existiendo, ¿no? Es decir, no pasa absolutamente nada. Correcto. Estamos dialogando con el doctor Jorge Acosta. Doctor, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha cumplido con sus funciones, no ha incumplido como dicen algunos. Bueno, quienes incurrieron en incumplimiento fueron los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social anteriores, los encabezados por el señor doctor Hernán Ulloa. Ellos fueron los que omitieron designar a las autoridades de control con oportunidad. Una vez que cumplieron con sus plazos de designación, debieron hacer los reemplazos, los concursos para los reemplazos totales o parciales conforme describe la Constitución y la ley. Permitieron que se sigan, muchas autoridades se sigan prorrogando, ¿no? Y andemos los ecuatorianos con una tremenda inseguridad jurídica bajo la égida y fiscalización, revisión y examen de gentes que están prorrogadas y prorrogadas y prorrogadas, ¿no es cierto? Lo que está haciendo ahorita el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es avanzando ya con los concursos. Y fíjese usted que de pronto aparece por ahí otro juez, otra autoridad judicial, ordenando que se suspenda el concurso para Contralor General de la Nación, que es imperativo nombrar, porque fíjese, él es el subrogante del subrogante de la subrogante de Celi, que fue Contralor subrogante de Carlos Polis. ¿Y a quién le conviene que ocurra esto, doctor? ¿Mande? ¿A quién le conviene que ocurra todo esto, todo este caos, para evitar que se elija la nueva autoridad? A estos gobiernos que pretenden no ser fiscalizados, no ser examinados y en definitiva no ser procesados por los evidentes excesos que han habido con respecto a la propiedad del gasto público. Porque en las arcas fiscales en los últimos años especialmente se han producido, según se conoce y según hemos leído en la prensa fiel, llamémoslo así, ¿no? En la prensa fiel, en las redes, hemos oído también durante el ejercicio profesional, han habido horrores y barbaridades hechas con la más increíble torpeza en estos últimos años. La gente, al parecer, estaba con hambre atrasada y en lugar de traer la Constitución y la ley, ha traído a las instituciones una carretilla para irse llevando lo que más han podido. Entonces, ese marasmo les conviene a este tipo de gentes, a este tipo de gobiernos. ¿Por qué tanto temor revisar lo que hizo el Consejo Transitorio de Trujillo? ¿Qué ocultan detrás de todo? Esto que estamos conversando. Primero, la pésima, la mala elección original de estas autoridades. Primero. Segundo, ocultar de que hay
casi en todas las instituciones, a excepción de la Corte Constitucional, hay suplentes y reemplazos provisionales, ¿no es cierto? Tercero, hay mucho que esconder, mucho que esconder. Los abogados penalistas, la fiscalía, en el futuro van a tener mucho trabajo y las cárceles van a tener que hacerles cabida a estos sujetos, aunque sean las mismas celdas que hoy ocupan los carteles a los que tanto han servido y de los que tanto se han servido, ¿no es cierto? Ese es el temor que les da. Es el temor que les da de ir a parar con los huesos de la cárcel, que les quiten todas las fortunas malavidas y que les ejecuten las sanciones y las multas que la ley prescribe para cada uno de estos actos. Y ahí sí van a tener que caer, porque hay pruebas a millares surgir, no como las que se fabricaron con los gobernantes anteriores. Fíjense, me parece que fue ayer que ya se ha anulado otra sentencia dictada en contra de Jorge Glass, ¿no? Es decir, tienen miedo de que se les procese con propiedad, con pruebas, etcétera, etcétera, y no chapuceramente, dolosa y temerariamente, como se hizo con Correa y su ex binomio Glass. Doctor, independientemente de otras tropelías procesales que ocurrieron. Esas supuestas pruebas que habían en contra de Jorge Glass y que la justicia brasileña terminó anulando hace, creo, un mes, y la nueva sentencia que usted dice que se ha anulado el día de ayer, ¿qué va demostrando esto? Va demostrando que todo ha sido un montaje. Porque usted no puede dictar una sentencia, por ejemplo, en el caso Sobornos, porque Correa hizo un préstamo al fondo de empleados de la presidencia de la República con un monto de $6,000 que pagó, como se paga cualquier crédito. Eso era lo único que había en contra de Correa. Yo lo digo porque estaba defendiendo a una empresa constructora y a otro constructor notable de este país dentro del proceso Sobornos. Así que conozco muy de cerca y mucho más que cualquier otro crítico de Correa, de cualquier otro periodista, agnado, cognado o pautado por este gobierno y por el anterior. ¿No es cierto? Tanto no hubo pruebas que tuvieron que valerse del famoso influjo psíquico. Y en el caso de Glass, por actuaciones de terceros, es lo que le asigna responsabilidades de carácter penal, cuando los hechos penales son personalísimos. El acusado es quien tiene que haber cometido el hecho típico, antijurídico y culpable. Fíjese, a Glass le condenan jurídica, social y moralmente por unas grabaciones del tío. ¿Qué tiene que ver el tío ahí? ¿Cómo puede meter a la cárcel a Glass por algo que ha hecho el tío, que supuestamente ha hecho el tío? Que en paz descanse, ¿no es cierto? ¿Por qué tenía que responder Glass sobre contratos procesados y elaborados por servidores públicos, Doctor, a los que un gobernante no puede controlar, porque hay cientos de miles de funcionarios públicos? No pueden gobernar, para eso están los directores, los subdirectores, los ministros, los subsecretarios, etcétera, etcétera. Doctor, ¿la justicia puede condenar a alguien por un supuesto? O sea, seguramente investigaron ellos, pero no han mostrado las pruebas donde digan, aquí está la ruta del dinero, aquí se le encontró a Jorge Glass 10 millones, 20 millones. No se ha encontrado nada de eso, ¿verdad? Verá, los caballeros estos del gobierno de Moreno, me parece, hicieron una contratación por algo más de $2 millones a una empresa especializada
en estos eventos de buscar dinero proveniente de la corrupción. Les costó más de $2 millones. ¿Sabe qué encontró esa empresa? Nada, cero. No encontró un centavo de dinero proveniente de la corrupción en las cuentas, ni de Correa ni de Glass. No encontró nada. El Estado no recuperó absolutamente nada porque no tenía nada que recuperar. Y conste que a la empresa contratada le convenía porque estas empresas, aparte del honorario básico, suelen cobrar el 10% de lo recuperado y por eso es investigado. En cuanto a que se pueden inventar las cosas, ahí está la prueba. Pues, no. Fueron condenados por inferencias, por sospechas, etc. Pero no por pruebas, como usted bien anota, por pruebas tangibles. Hay un axioma jurídico que dice, lo que no conste en el proceso, no conste en el universo. Doctor, pero lo más terrible de todo esto es que crearon un relato a través de la prensa. Exacto. Y han hecho creerle a la gente que Jorge Glass robó y que el correísmo ha robado. Y han hecho creerle a los jóvenes, a las personas mayores también. Yo tengo amigos profesionales que creen ese relato. Y yo les digo a veces, demuestren ustedes cuántos millones, dónde está la plata que se ha llevado Correa y que se ha llevado Glass. Yo no soy defensor de Correa ni de Glass, pero hay que ser objetivo en esto, pues, ¿no? Para eso estamos ejerciendo la profesión de periodista. Claro, fíjese usted, la tos y la plata no se puede ocultar. Al menos en esas cantidades, perdón la expresión, estúpidas que se proclaman. 70.000 millones de dólares de robo. Dicen que se ha llevado en los aviones presidenciales. ¿Sí sabrá esta gente torpe qué cantidad de billetes y de espacio ocupa 70.000 millones? Es una bodega, pues. Y los aviones presidenciales, yo estoy defendiendo a los pilotos, a los viajes de los pilotos en los aviones presidenciales. Pero ya se les cayó esa teoría, ¿no? Yo estoy defendiendo a los pilotos. Y he podido constatar en las inspecciones a los aviones que ahí no entran ni siquiera las maletas de mano de los pasajeros. No hay dónde, no tienen bodega donde meter tales cantidades de dinero. Solo hablemos de 10 millones de dólares. No entra en ninguna parte del avión. Solo que pongan encima de los pasajeros. Y además, ¿a quién se le ocurre pedir que le paguen sobornos por tanta cantidad de plata que estúpidamente plantean aquí en el Ecuador en este tiempo de transferencias electrónicas? Sí. Es disparate tras disparate. Y para haber conseguido un soborno total de 70.000 millones de dólares, tiene que haber habido 700.000 millones de dólares en contratación pública. Cantidad que no se ha gastado ni siquiera desde el inicio de la República hasta ahora. O sea, es una cosa de locos. Es una cosa de locos. Sin embargo, esta gente de mala fe ha logrado insuflar en cierta parte de la población este tipo de disparates que no tienen el menor sustento y no se sostienen con el menor análisis lógico, peor aún jurídico. Doctor, ya en la recta final de esta entrevista me gustaría hablar un poquito de política. ¿Cómo ve el panorama, doctor, en esta segunda vuelta? ¿Cuál para usted, desde su punto de vista, es la mejor opción para el Ecuador? Verá, a mí me ha sorprendido gratamente que esta parte final de la campaña electoral haya bajado de tono. Habrá notado usted que ya no hay la violencia, la virulencia que hubo en la primera vuelta. Inclusive, si bien
entre gente que participa de las campañas, de los mitines, etcétera, etcétera, ha habido algún dime y direte. De gritillos no han pasado porque ni siquiera se han ido de pañuelazos, ¿cierto? Peor golpes o agresiones con armas contundentes, cortopunzantes o de fuego. No ha habido. No ha habido. Esto obviamente me alegra sobremanera y debe alegrar a toda la población, porque las cosas, repito, la violencia ha bajado casi totalmente. Hay algunas cosas en redes sociales, pero no son otra cosa, sino que las expresiones de estos famosos grupos o cuerpos de troles, ¿no es cierto?, que tienen la finalidad, la esencia de andar insultando, injuriando a la parte contraria, ¿no es cierto? Pero aparte de no hacerles caso, no leerles o bloquearles, eso tiene solución. Eso tiene solución. La competencia estimo que está cerrada, ¿no es cierto? Muy cercana. La mayor parte de la gente entendida estima que hay un empate técnico entre los dos candidatos, con tendencia a la baja del candidato de la derecha, ¿no es cierto? Por las intervenciones de él y especialmente de su binomio, que han sido absolutamente desafortunadas y que no son excepcionales, como un par de errores en declaraciones que pueden haber habido de la candidata a la presidencia y del candidato a la vicepresidencia del binomio correístas, llamémoslo así, ¿no es cierto? Sino que diariamente, pues especialmente la candidata a vicepresidenta nos deleita con sus expresiones y con sus posturas absolutamente extremistas y absolutamente retrógradas, porque cada una de las cosas que ella ha anunciado, y usted puede examinarlas claramente, cada cosa que ella ha pronunciado significa retroceso de derechos, claro, de derechos de la mujer, de derechos judiciales, de derechos de los indígenas, de los derechos de la gratuidad de la salud, de los derechos al acceso a la educación. Se ha pronunciado absolutamente contra todos los derechos habidos y por haber, y contra toda posibilidad de progreso. Doctor, entonces, y la última que lanzó, que las mujeres en el país se separan de sus esposos para recibir bonos del Estado y que el Estado es el que promueve el divorcio. ¿Qué comentario le puedo hacer a eso? Simplemente que es un disparate. Es un disparate. Yo creía que en este siglo, ya estamos en el siglo XXI, ¿no es cierto? Sí. En este avance de la información, en este avance de la cultura, en este avance de la educación, ya no se podía oír de este tipo de expresiones. Son absolutamente retrógradas. Yo oía esas cosas cuando recién comenzaba a estudiar Derecho, hace algunas lunas, ¿no es cierto? Se oía este tipo de cosas, pero ahora yo creí que ya era superado el asunto. Doctor, pero es que todo lo que nos dicen, ¿no? Parece ser que odian al Estado y no sé cómo quieren ir a administrar al Estado. El mismo candidato ha dicho que los hombres buscan hacerse coger preso para ir a comer gratis y a tener medicinas gratis en la cárcel. Eso es descabellado. Odian al Estado y odian a la gente. Porque solamente quien odia al pueblo puede lanzar esas expresiones. ¿Cómo puede decir que los ecuatorianos cometemos delitos y nos dejamos meter presos para ir a comer gratis, para tener alojamiento gratis y para que nos operen gratis? ¿Qué le pasa a este señor? Es una falta de respeto total. Es una agresión directa al espíritu del ecuatoriano promedio, de todos los ecuatorianos. Es indignante, absolutamente indignante lo que están diciendo. Decir que la mujer se embaraza por negocio.
Eso es absolutamente inadmisible, por grosero, por repugnante y por repudiable. Doctor, la última, en otro tema. ¿Qué criterio merece esto de que, en el caso de Fernando Villavicencio, su hija ha declarado en fiscalía que ha botado el teléfono celular del difunto? Lo ha botado al río Tomebamba. ¿Qué nos da a entender eso? Si es que es eso, pues ha cometido una infracción muy seria, en mi opinión de abogado. Ha cometido una infracción seria, de ser cierto, repito, porque estaría a lo mejor prescindiendo o destruyendo una evidencia que pudo haber sido vital y decisiva sobre el esclarecimiento de este execrable hecho. Es absolutamente inimaginable que ella haya hecho. Espero que únicamente sea un dime y direte entre parientes, ¿no es cierto? Que es lo que estamos viendo, un debate bastante duro, bastante fuerte y con muchas adjetivaciones de los parientes, ¿no? Espero que no haya dicho eso. Yo creería más bien que todos están supuestos, están obligados a colaborar en las investigaciones. A nadie le puede caber en la cabeza que se puede ocultar, aunque sea un alfiler que pueda tener relación con el asunto que se investiga, porque, repito, se estaría entorpeciendo las investigaciones. Así que más bien, en aras de la justicia, yo creo que la gente, los ecuatorianos, hacemos un llamado a todas las personas que tengan relación directa o indirecta con este hecho, que colaboren con la justicia y que si es que tienen algún indicio, alguna evidencia, cualquier cosa tangible, audible o visible, que lo entreguen a Fiscalía para que ésta pueda hacer una pesquisa y una investigación apropiada, objetiva, y que cumpla con las finalidades que la ley le señala. Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con Ecuador en directo. Siempre es grato conversar con usted. A ustedes, siempre tan amables. Un abrazo y cuídense, por favor. Gracias al doctor Jorge Acosta, conversando con Ecuador en directo.